Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres en sus sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor José Enrique Laos López y he sido designado por la facultad como moderador de esta videoconferencia. Me complace en presentar la 11ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes. Está diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios tan ligados a nuestra carrera. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad desarrollaremos el tema Nuevos escenarios de desempeño laboral en pandemia y pospandemia, que estará a cargo de las licenciadas Gisela Arismendi Bórnica y Joanny Ivette Carrión Zapata, quienes laboran en la empresa GEMU, Gestión de Multiservicios Empresariales SAC. Gisela Arismendi Bórnica es licenciada en Trabajo Social con especialización en Gerencia Estratégica, Dirección en Recursos Humanos y Manejo de Conflictos. Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando los procesos de gestión humana, desarrollo organizacional y bienestar social en organizaciones que velan por los más vulnerables de los sectores gobierno regional y gobierno local, servicios, hotelería, construcción, minería, telecomunicaciones y seguros. Actualmente presta servicios en GEMU-SAC como líder de bienestar y encargada de la gestión estratégica de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, capacitación, supervisión de eventos corporativos de las diferentes empresas de diferentes sectores, tales como salud, salud ocupacional, retail y construcción. Ha desempeñado cargos de responsabilidad jefatural en el área de recursos humanos de empresas como Protecta Security Holding, Conecta BTO SLE Sucursal Perú, Instituto Peruano de Gestión Municipal y Regional, Emergencia Médica Plan Vital, prestación de servicios de salud a empresas mineras y Business Tower Prince Hotel. Y Joanny Ivette Carrión Zapata es licenciada en Psicología Humana con más de 9 años de experiencia en recursos humanos, liderando procesos como reclutamiento y selección, desarrollo, administración de personal, retención del talento y bienestar del personal, así como en planillas y remuneraciones y seguridad y salud en el trabajo en GEMUSAC. Ha laborado en diversas empresas en áreas de especialidad tales como Digitex Perú, Nova Escuela, Atento Teleservicios, PCO Gestión del Talento Humano SAC y otras de importancia. Actualmente desarrolla sus funciones en la gerencia de talento humano en la Universidad Norbert Wiener. Por tratarse esta de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Deben estar atentos porque tienen que elaborar una recensión de la conferencia para presentar a sus profesores de asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del recurso que tienen en la sala Zoom denominado preguntas y respuestas, levantando la mano, los mismos que serán respondidas por el expositor o los expositores al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de la plataforma YouTube. Adelante, licenciada Gisela Arismendi y licenciada Joanny Carrión, en ese orden, pueden iniciar su presentación. Buenas noches con todos. Buenas noches, estoy muy agradecida por la invitación acá en la Universidad San Martín de Porres. Bueno, a nosotros nos toca el tema nuevos escenarios de desempeño laboral en pandemia y pospandemia. La presentación, por favor.
Mm, Adelante con la diapositiva, por favor. Bueno, esperemos un momento que puedan colocar la diapositiva para comenzar con el tema. Vanesita, la opción de compartir pantalla estará habilitada, por favor. Sí, está habilitada, pero yo no tengo las diapositivas. Quizás la licenciada Joanny la tiene. Claro que sí, yo comparto pantalla si estoy, con el permiso, ¿sí? Sí, ya tiene el permiso, por favor. Ya puede compartir la pantalla, licenciada Joanny. Muchas gracias, licenciada. Bueno, como seguíamos, estamos teniendo el tema de nuevos escenarios de desempeño laboral en pandemia y post-pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, la situación descriptiva es la masiva movilidad global de las personas y el tráfico intercontinental de pasajeros a diversas latitudes ha permitido que el virus se propague, llegando a América Latina y el Perú. Estamos hablando del COVID-19. Este escenario motivó que el gobierno peruano dicte el Decreto Supremo número 008-2020-SA con fecha del 11 de marzo del 2020, el cual declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días, estableciendo así diversas medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Siguiente, por favor. En el Perú, como resultado del Estado Nacional de Emergencia declarado en el Perú el día 15 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 044-2020 PCM, las empresas peruanas tuvieron que evaluar si sus actividades se podían realizar de manera remota. Esto generó realmente un gran cambio en el desempeño laboral de sus colaboradores. Es por ello que era necesario saber cuáles eran los aspectos que conllevaba la modalidad de trabajo remoto, tanto en el sector público como en el sector privado. En las medidas tomadas, la sala situacional del COVID-19 de Perú reportó el 25 de mayo de 2020 más de 123.979 casos confirmados. Respecto a la propagación de este virus, en el año 2020, indica que era probable que la COVID-19 se propagara a través del contacto de las gotas respiratorias, aerosoles a distancia corta, una de 1.5 metros, además de vómites contaminados por este tipo de aerosoles. Por ende, el riesgo de contagio ante el contacto personal, indistintamente a que se presentaran síntomas de COVID o no, obligaba a las empresas de cualquier tamaño, sean MIPES, grandes o medianas empresas, a buscar modalidades de trabajo alternativas a la presencialidad, introduciendo así de esta forma el teletrabajo y el trabajo remoto como una posible solución. En las formas alternativas de trabajo que se dieron, salió el Decreto Supremo de Urgencia 026 del 2020, el Decreto Supremo 010 del 2020 de TR y la Resolución Ministerial 072-2020, que emite la guía para la aplicación del trabajo remoto,
configuran así el marco normativo de esta modalidad de trabajo que tenía por la finalidad guiar a las organizaciones de nivel, de todo tipo de nivel, principalmente en el caso de las micro y pequeñas empresas, las cuales enfrentan el reto de mantenerse operativas y poder dar trabajo a sus empleados. Caso contrario, se verían expuestos a cerrar por la situación de crisis, que es lo que ha pasado realmente en la gran mayoría de empresas, ¿no? A nivel nacional. Es por ese motivo, y hasta ahora, que en muchas empresas se realiza el mismo sistema, pero con más horas laborales. En muchos casos se realizan más de 10 a 12 horas laborales, y en otras industrias se sigue asistiendo de manera mixta o presencial, de acuerdo sea el rubro. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, en los nuevos escenarios, la que sigue, por favor. Los nuevos escenarios implican nuevos desafíos. En este caso, sí es una primera propuesta adaptativa al cambio, ¿no? Bueno, el teletrabajo, como la gran mayoría de profesionales, y ahora actualmente estamos viendo que el teletrabajo busca que los trabajadores puedan realizar sus labores de forma remota. No en todos los casos, pero en la gran mayoría lo están adoptando de esta forma. En un contexto de pandemia por la COVID-19, el teletrabajo se ha convertido en la principal modalidad para poder desarrollar las labores en las organizaciones. Y esto, a su vez, representa un gran desafío para mantener la productividad de los trabajadores, debido a las presiones laborales y la incertidumbre en el mercado de trabajo. Puesto que muchas veces las personas no son muy adaptables al cambio. Hay otras que les ha chocado bastante el hecho de poder trabajar desde sus casas, ¿no? Han tenido muchas complicaciones, muchas limitaciones y factores en realidad que están aquejando el tema del trabajo y la productividad, ¿no? Los factores importantes a considerar en el teletrabajo. En realidad aquí existen dos factores muy importantes que se deben de considerar en las organizaciones y todo aquel que la conforma. La primera es la habilidad de las organizaciones en establecer un sistema de comunicación adecuado. ¿Esto qué quiere decir? De que las organizaciones, empresas, tanto privadas, públicas, MIPES, medianas y grandes, deben de preocuparse por tener un buen sistema de comunicación con sus empleados, sea cual sea el rubro, sea cual sea la condición, para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible, tanto en sus labores, dependiendo del caso específico y dependiendo del rubro en que se maneje. Y la segunda, que es la capacidad del trabajador de poder manejar sus emociones en entornos inciertos. ¿Esto qué quiere decir? El estar vinculados con los demás trabajadores, con los demás compañeros, mediante una pandemia, durante una pandemia y un momento de crisis, es sumamente complicado. Puede afectar, puede colocarte en momentos de ansiedad, preocupación, frustración también, miedo. ¿Por qué? Porque no se están de repente desarrollando de la mejor manera dentro de su trabajo porque tienen miedo a contagiarse. Entonces, al querer manejar sus emociones es un poco más complejo, ¿no? Hay aspectos que afectan al colaborador, como les estaba mencionando anteriormente. La salud de ellos o de sus familiares. Y eso podría reflejarse en la falta de concentración en el trabajo, que obviamente afecta la productividad. La falta de acceso a recursos del entorno de trabajo que puede obstaculizar el alcance de los objetivos de la organización. Y esto también a su vez afecta la eficiencia de los colaboradores. Y a su vez también la falta de orientación y el entrenamiento, lo que afecta directamente al bienestar del trabajador. ¿Cómo
ayudar remotamente a que tu equipo sea efectivo? Bueno, es una pregunta que en realidad nos hacemos todos, ¿no? Creo que lo principal, y en verdad es lo que se ha dado a lo largo de todo este tiempo de pandemia, es la buena comunicación. Con la ayuda de las redes sociales, las reuniones recurrentes, efectivas, claro está, con nuestros equipos, para que ellos se puedan sentir de una forma acompañados, porque trabajar en casa es bastante complejo, por los familiares, por los hijos, por los factores externos. Otra cosa que es muy importante es establecer objetivos claros. El cambio de dinámica laboral en realidad por la coyuntura actual ha sido realmente algo que aqueja al trabajador. Puedes que los objetivos de tu equipo hayan cambiado para poder seguir avanzando de manera remota, tienen que ser replanteados de manera constante, no como antes, que se podían dar las reuniones, sino de manera constante. ¿Para qué? Para que haya una mejor productividad. Bueno, las herramientas adecuadas también es algo muy importante, que hay que asegurarnos poderles brindar las herramientas adecuadas, en este caso, para que los trabajadores puedan desarrollarse de la mejor manera, sobre todo los que están en manera remota y no presencial, y los que también están trabajando de manera mixta, ¿no? Ofrecer alternativas y soluciones, dar el espacio para que el trabajador pueda tener algún tipo de solución de consulta, quizás de repente el soporte sea de sistemas o soporte de su jefatura inmediata o sugerencia, y también poder replantear las tareas de acuerdo para que eso no pueda perjudicar el alcance de sus objetivos. Y obviamente motivar y dar valor. Eso es algo sumamente importante. El motivar al trabajador, el dar valor, el hacerlo sentir realmente, realmente vivo, o sea, realmente productivo, que es una persona que realmente está aportando, es algo muy, muy importante, porque eso quiere decir de que nos estamos dando cuenta de que el one-to-one que se tiene, tanto la empresa como el trabajador, es algo que realmente puede llenar sus vidas, ¿no? Bueno, le doy pase a... Todavía. Le voy a dar pase a mi partner, a mi compañera, ¿ya? A la licenciada Joanny Carrión Zapata, que tiene más de 10 años también, ella es psicóloga de profesión, ella tiene más de 10 años en lo que corresponde a todo lo que es gestión humana, recursos humanos, y les va a hablar acerca de estos nuevos escenarios de desempeño laboral en pospandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela, y muchas gracias a las casi 600 personas que están en sala, y esperamos que este tema que hemos preparado en realidad con mucha pasión por nuestra profesión realmente llegue a responder muchas de sus preguntas. Hablamos de los nuevos escenarios de desempeño laboral en pospandemia, ¿sí? Y seguramente ante el título nos vienen una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué tanto habrá cambiado la medición del desempeño laboral en esta nueva coyuntura, en estas nuevas formas de trabajo? ¿Qué tanto realmente las personas que integramos las organizaciones estamos preparados para poder dar justamente, ¿no?, ese resultado que nos posicione y que garantice esa estabilidad que muchas personas buscamos en una época como la que todos hemos venido pasando, llena de muchos retos y de muchos cambios? Aquí vamos a hablar de algunos aspectos importantes que toda organización debe tener en cuenta para poder justamente desarrollar sus estrategias y poder no solamente medir el desempeño laboral, que siempre históricamente ha sido medido, sino también poder ayudar a que las personas que integran sus equipos puedan estar mejor orientadas, saber con claridad qué es lo que hay que hacer, reflexionar de lo que se logró o qué actividad de repente nos generó mayor desafío. Se considera que las estrategias relacionadas con el desempeño laboral en la recuperación, en este proceso de reactivación, por así decirlo, económica, son organizadas de mejor manera por medio de 5 acciones, ¿no?, que son cruciales, ¿sí? La primera es la reflexión.
Como vimos anteriormente, gracias a la información que nos compartió la licenciada Arismendi, ¿no? Realmente hay muchos factores que han ido poniendo a prueba, por así decirlo, a nuestros colaboradores, a los integrantes de nuestros equipos, ¿no? En algunos casos, estos factores eran manejables para la propia persona, ¿no? Como por ejemplo el readaptarse, el entrenarse, el organizar mejor sus tiempos, en poder manejar el tiempo en el cual, estando en un espacio físico dentro del hogar, podamos tener la disciplina para cumplir los desafíos del día a día de nuestra agenda diaria, ¿no? Entonces, reflexionamos, primer punto. Segundo, renovar el compromiso. Para renovar el compromiso tiene que haber una conexión de doble vía. Tiene que haber ese reflejo de cómo la organización se está esforzando por ayudarme para que yo también, como colaborador, como integrante del equipo, pueda responder en esa misma calidad, ¿sí? Renovar el involucramiento, que no es lo mismo que el compromiso, ¿no? Pero es el que cada uno se sienta parte de cada actividad, de cada proceso, de cada paso que dará, en este caso, la organización. El pensar no solamente implica, en este caso, pensar en estrategias o de repente apoyarnos en aquellos modelos que nos han venido dando resultados, sino implica también crear, implica innovar, implica ver que si alguno de los objetivos que tenemos establecidos organizacionalmente no se han concretado o ha tenido mucha dificultad para hacerlo, ¿qué nos está faltando, ¿no? De repente tener en consideración qué nos está faltando implementar o en qué nos está faltando entrenar al personal para que ellos puedan llegar en un máximo nivel de eficacia, ¿no? Y finalmente el reiniciar. Ya cuando reflexionamos, cuando generamos esas palancas o esos aceleradores para mejorar el compromiso, mejorar el nivel de involucramiento, el nivel de participación, ya que vemos nuevas alternativas, reempezamos el ciclo, pero obviamente ya no sobre lo que ya está escrito, sino sobre nuevas ideas, sobre nuevas estrategias que dinamizan justamente los resultados de la organización. Entonces, a continuación vamos a conocer que hay algunos empleos que contaron con un mayor nivel de demanda en pandemia, ¿sí? El primero de ellos es el empleo del psicólogo, ¿no? Antes, históricamente, se consideraba que las personas que iban al psicólogo estaban mal, ¿no? O uno tenía que estar enfermo para ir al psicólogo. Sin embargo, esta pandemia ha traído consigo muchos problemas, tanto en la parte laboral como en la parte emocional, ligada a la familia, a la identidad personal, ¿no? En todas las familias a nivel mundial, generando en muchos casos dolor y cambios abruptos. Y todo cambio implica un proceso de readaptación, implica un proceso de reaprendizaje. Es entonces que el psicólogo cumple una función primordial porque va a ayudar a identificar a las personas de grupos vulnerables para poder brindarles el soporte emocional, ¿no? Ya sea mediante una orientación, una consejería o incluso, ¿por qué no?, mediante una evaluación psicológica para poder determinar qué aspectos están siendo afectados y cómo se le puede ayudar para que esa persona supere, ¿no? Solamente, por ejemplo, hemos visto casos donde se ha disparado las estadísticas respecto a los casos de estrés, respecto a los casos de ansiedad. Incluso hay personas que han padecido el COVID y han desarrollado ataques de pánico, ¿no? Entonces, estos casos, si bien se trabajan de la mano con el profesional psiquiatra, el psicólogo ha tenido muchas oportunidades no solamente que orientar al paciente, sino también a los integrantes de la familia, donde éste ha ido desarrollando las batallas personales, por así decirlo, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar el bienestar físico y psicológico de la persona y de las personas de su entorno inmediato, ¿no? El médico. Creo que todos, ¿no?, somos testigos de que durante esta pandemia los médicos han cumplido un rol en primera línea sumamente importante. Expuestos de forma constante al contagio, porque su trabajo es atender personas, revisar signos, síntomas, ¿no?, y determinar
cuando esta persona debe ser derivada bajo la sospecha de contagio, o cuando de repente son otros cuadros relacionados que se pueden confundir con COVID-19, ¿no? Ellos han cumplido un papel realmente importante en este tiempo, ¿no? Porque no solamente han tenido que atender presencialmente, sino también en muchas oportunidades telefónicamente o remotamente a las personas. Y su orientación siempre ha sido necesaria en esta constante, ya que todos nosotros no teníamos mucha información de primera fuente o de una fuente, ¿no?, de valor oficial. Ante esta propagación del virus, ellos han sido en muchos casos los orientadores para poder nosotros saber cómo protegernos, ¿sí? El trabajador social. ¿Por qué? Porque si bien muchas organizaciones pudieron adaptarse y empezar a hacer un trabajo remoto, también hubo organizaciones que, como mencionaba la licenciada Arismendi, mantuvieron, digamos, su operatividad en jornadas mixtas, teniendo personal trabajando de forma presencial y también un tanto de personal trabajando de forma remota. Entonces, ha sido necesario al interior de las empresas el acompañamiento, no solamente a los colaboradores y a sus familias ante un caso de COVID, o por qué no, ante un caso de fallecimiento, ante accidentes o incidentes laborales, ¿no? Entonces, es de suma importancia saber cuáles son los factores que determinan estas circunstancias, ¿no? Y poder brindar ese apoyo necesario y oportuno ante cualquier suceso, ¿no? La orientación y soporte emocional cumplen el rol esencial para que se pueda establecer de manera clara y efectiva en este proceso, y de esa forma ayudar a que las personas puedan sobrellevar las situaciones, los retos a los que se han visto expuestos. El enfermero, creo que en la mayoría de organizaciones, cuando se dio justamente, la licenciada Arismendi hablaba de una serie de normativas, de decretos, pero todos ellos se dictaron con la finalidad de orientar no solamente a los trabajadores, sino también a los empleadores, para que pudieran adoptar las medidas de protección que puedan proteger, valga la redundancia, o puedan prevenir, ¿no?, cualquier contingencia relacionada a esta pandemia. Aquí los enfermeros y los médicos, de una forma así, codo a codo, han venido trabajando para que realmente podamos generar ambientes de sanidad, ¿no? Es uno de los perfiles que más se ha solicitado durante esta pandemia, ¿no? Porque su papel es esencial, sobre todo donde no puede haber necesariamente un médico, porque la mayoría de médicos se concentró en el sistema asistencial, ¿no?, de centros primarios de atención. También en las organizaciones, en muchos casos, el enfermero o enfermero ocupacional ha brindado ese soporte, ese respaldo para poder guiar y sobre todo cuidar a los colaboradores. Pero también hay empleos que ya figuraban, ya estaban en radar, pero no eran precisamente destacados y que durante la pandemia han cobrado mayor relevancia. Y vamos a continuación a conocer cuáles son esos perfiles que de repente no eran tan visibles y que han ganado, ¿no?, un espacio en la palestra justamente como resultado de esta pandemia que generó que todo lo digital, ahí les voy soplando un poquito, todo lo digital se disparó. Diferentes escenarios tecnológicos y empleos tecnológicos de expansión durante la crisis. Lo primero que se tuvo que trabajar y que las empresas se dieron así, ¿no?, el encontronazo, por así decirlo, fue que muchos de ellos no tenían necesariamente en sus filas un experto en marketing digital. Dejamos lo presencial, dejamos lo físico, ¿no?, por empezar a hacer de repente las compras en línea, por empezar a conocer las organizaciones, ya no yendo a visitarlas, sino mediante su página web, mediante sus redes sociales. Y ahí es donde el experto de marketing digital cobra relevancia. ¿Por qué? Porque definitivamente teníamos que reinventar la comunicación y adaptarla a un mundo en el cual no podíamos apoyarnos en el contacto social. Muchas organizaciones, ¿no?, de repente cerraban sus ventas, ¿no?, mediante el poner en una vitrina sus productos, o que ellos puedan visitar su infraestructura y enamorarse en la tienda de aquellos productos que querían
en este caso adquirir. Aquí se empieza a trabajar y se empieza a replantear todo esto, ¿no? Ya que no podíamos tener este contacto físico. El ingeniero de software también. A mayor uso de herramientas digitales necesitamos desarrollar nuevas estrategias, nuevos mapas, nuevos procesos y, por qué no decirlo también, que está muy relacionado, es empezar a trabajar sobre la seguridad. La mayoría de organizaciones que de repente tenían un sistema de trabajo físico, ¿no? Con almacenes, donde están todos los legajos, donde están todos los documentos, y tuvieron que empezar a digitalizar, y eso lógicamente implica retos a nivel de software también de las organizaciones, ¿no? Y ahí está el ingeniero de software, ¿no? Sacando, digamos, relevancia en este proceso. El community manager, ¿no? Hablábamos hace un momento de que tuvimos que cambiar la forma de comunicarnos, la forma de posicionarnos, y para eso las redes sociales ocuparon un nivel de relevancia sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo salir, pero puedo ver que de repente qué contenido se está subiendo a LinkedIn, si hablamos de redes profesionales, si hablamos de repente de posicionamiento, también puedo ver qué contenido hay en la página web, qué contenido hay en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? Como principales canales. Muchas empresas empezaron a desarrollar inclusive sus canales de difusión de YouTube o sus lives para poder llegar a conectar justamente no solo con sus colaboradores, sino también con sus clientes, ¿no? Los servicios digitales para el comercio electrónico. Todo lo que era e-commerce se disparó, así como la espuma. ¿Por qué? Porque justamente la Organización Internacional de Trabajo ha detectado el crecimiento de negocios que ofrecen soluciones digitales para integrar a sus plataformas de pago y facturación. Los carritos de venta, los catálogos virtuales, las herramientas estratégicas que ayudan a gestionar los pedidos, ¿no? Y el control de inventarios también. En América Latina, ¿no? Chile creció un 119%, Brasil creció un 180%, solamente esto en marzo del 2020, o sea, ni bien se dio la pandemia. Mientras esta pandemia se fue extendiendo, lógicamente muchos otros demás países de América Latina empezaron a darse cuenta la importancia de apoyarse en sistemas digitales, como en este caso el comercio electrónico o bien llamado el e-commerce. La animación o desarrollo de videojuegos, ¿no? Antes pensábamos, por ejemplo, que el videojuego era un hobby a lo cual podíamos dedicar nuestro tiempo libre, ¿por qué no decirlo? La tecnología ha incrementado posibilidades y oportunidades a nivel mundial. Los servicios digitales asociados a la producción de series, películas, videos para distintas plataformas ha aumentado. Ahora un video más visto en YouTube te puede dar miles de dólares, ¿no? Ahora tener tu propio canal y tener una cantidad de suscriptores te puede dar un gran resultado. El área cinematográfica ha evolucionado de manera exponencial por el contenido animado. En Latinoamérica, nuestra región, hay decenas de estudios de animación que venden sus productos a cientos de estudios más pequeños, porque obviamente hemos tenido que reducir probablemente nuestra plantilla de colaboradores, hemos tenido que reducir o dejar de producir ciertos aspectos que lo puedo comprar de estudios más grandes, ¿no? Y que de esa forma me permiten seguir dando una vigencia de servicios. Por otro lado, los videojuegos han reemplazado el entretenimiento que teníamos de forma de una forma más visual. ¿Por qué? Porque antes de repente podíamos ir al gimnasio, hacer deporte, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia y el riesgo era sumamente mucho más alto que el que tenemos ahora, no podíamos salir. Entonces empezamos a mirar en la computadora, mirar en el celular, cómo me puedo mantener, digamos, ¿no? Divertido, entretenido, ¿no? Y los videojuegos ahí es donde han ganado gran relevancia. Ahora incluso se gana dinero con videojuegos, se gana criptomonedas. Datito por ahí. La ciberseguridad. Hablábamos de que la mayoría de organizaciones tuvo que empezar a digitalizar todo, empezar a trabajar con plataformas, como la universidad. Tuvieron que empezar a proyectarse mucho las
las clases virtuales, ¿no? Las clínicas empezar a atender de forma virtual, ¿no? Y todos los centros que tengan una finalidad de negocio tuvieron que empezar a digitalizarse. Y al digitalizarse también surge la vulnerabilidad. La ciberseguridad, en este caso el teletrabajo, expone a las empresas y a los propios colaboradores a potenciar las amenazas de ciberseguridad. A más cantidad de personas con acceso a alguna plataforma, más probabilidad que por intermedio de alguna de estos equipos, ¿no?, pueda, en este caso, generarse alguna vulnerabilidad, algún virus, ¿no? Muchos de los que conocemos, el phishing, ¿no? De repente los inyectores de SQL, ¿no? Hay una serie muy diversa de amenazas que puedan, ¿no?, afectar nuestros sistemas informáticos. Antes de la crisis se proyectaba que la industria de servicios de ciberseguridad a nivel global crecería 230.000 millones en el 2021. Pero bajo las nuevas circunstancias, esto puede ampliarse todavía mucho más, teniendo en cuenta la protección digital de las empresas y de todo tipo de organizaciones que operan de forma remota. O sea, esto está dando la hora. Ahora, un profesional experto y calificado, certificado en ciberseguridad, realmente está muy bien cotizado en el mercado. Mercados y tecnologías financieras. Seguramente muchos de nosotros hemos visto cuando hemos entrado a YouTube o hemos querido ver de repente algún video en cualquier plataforma digital, hemos visto anuncios de invierte en Bitcoin o hemos visto anuncios de brinda tu dinero, invierte en Amazon o cosas así, ¿no? Muchas no necesariamente son fidedignas, sin embargo es importante que sepamos que fuera de proveedores que no necesariamente estén garantizados, hay durante la pandemia, esta industria de la tecnología financiera o los mercados financieros ganó mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque hubo una tasa de desempleo enorme, porque hubo mucha gente que estuvo en suspensión perfecta, porque hubo mucha gente que fue retirada de sus empleos como medida de las empresas para tratar de no quebrar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a buscar formas de generar ingresos. Entonces, esto ha ayudado a muchos emprendedores y empresarios a crecer logrando rentabilidad apoyándose en pagos electrónicos, ¿no?, para la facilidad de las transacciones que pueden ser desde el celular o operaciones en línea desde una PC. Los mercados financieros permiten diversificar las fuentes de ingresos desde Internet, teniendo mucha acogida para poder incrementar los capitales. Pero ojo, es muy importante que si vamos a invertir algún dinero, sepamos que contamos con la guía de expertos, sepamos que estamos respaldados por una organización que tiene soporte legal y que de esa forma estos centros de enseñanza o academias que existen en Latinoamérica, muchas, ¿no?, nos puedan ayudar realmente a que esas inversiones estén bien orientadas y que lógicamente en un tiempo prudente, no va a ser un mes, no va a ser una semana, pero en un tiempo prudente podamos ver una rentabilidad y un retorno favorable, ¿sí? El network marketing. Seguramente muchos dirán, pero el network marketing, yo nunca he escuchado de eso. Claro, el marketing en redes. Listo, gracias. El marketing en redes es una de las industrias más grandes. Sabrán ustedes que esta industria tiene más de 70 años y mueve más de 200 millones de dólares, ¿no? Es un modelo de comercialización directa, ya sea de productos o servicios. ¿Recuerdan Fusion? Eso se hace mediante marketing en redes. ¿Recuerdan Herbalife? Marketing en redes, venta de productos. ¿Recuerdan Oriflame, Mary Kay? Entre muchas otras marcas que les puedo mencionar, ellos se apoyan en marketing en redes. Formación de equipos, consolidación de los mismos, entrenamiento. Y acá justamente les vamos a compartir algunos aspectos que tomen en cuenta para que se puedan desarrollar y, lógicamente, posicionar. En este caso, vamos a encontrar que el marketing en redes, primero, te ofrece un plan de compensación. Segundo, te permite que tu ganancia sea progresivamente y en crecimiento. Tienes los siguientes beneficios. Trabaja tu posicionamiento porque te enseñan mucho a trabajar tu marca personal, refuerza tu marca, tu crecimiento personal, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que ganar mentalidad, combinan las estrategias online con offline,
con la finalidad de que uno pueda tener un mayor bagaje de aprendizajes. Procura que tu negocio sea fácil de aprender y sea rentable, y elige a las personas con quienes vas a trabajar. Como tú ya estás siendo formado en un perfil, lo ideal es que te asocies con personas de ese mismo perfil para que puedas tener resultados garantizados. Conclusiones. Lo más directo que hemos podido encontrar de toda esta ponencia para poder tener los minutos necesarios para las preguntas. En chat veo 38, no sé si serán 38 preguntas, pero vamos a tratar de resolver todo lo que sea posible. Las tasas de productividad de los colaboradores se ven significativamente afectadas ante esta pandemia. El incremento de la carga laboral y la incertidumbre respecto a la situación laboral podría suponer un revés en la productividad de los empleados. Ojo, productividad es un aspecto de medición de desempeño laboral. Sin los adecuados canales de comunicación, no podemos garantizar que los miembros de un equipo estén calibrados para alcanzar un objetivo en común. Como veíamos en las primeras láminas, ¿no? Realmente cuando no tenemos un nivel de comunicación adecuado, puede que los mensajes no lleguen oportunos, puede que eso afecte la cadena de producción, puede que eso afecte que las personas no estén calibradas y por ende no estamos remando hacia la misma dirección. El cuidado no solo de la salud física, sino también de contar con un soporte emocional ya no son opcionales. Antes se consideraba que lo más importante era tener un dinero como resultante del trabajo que brindábamos. La pandemia nos ha abierto los ojos realmente y nos ha permitido ver que la salud física y el soporte emocional terminan siendo una necesidad, es prioritario, lo cual debe ser considerado por todas las empresas. Por eso es que adicional al plan preventivo COVID que se ha implementado como resultado de esta pandemia, también se generó un plan de salud mental corporativa, porque se requiere tener el engranaje de estos dos aspectos para garantizar el bienestar de los colaboradores. Las medidas de bioseguridad y bienestar son esenciales en la actualidad y eso nos lo ha demostrado la experiencia. Y finalmente, antes de terminar, presentarles las redes sociales de GEMU, ¿no? Tenemos, así como les decía, en esta época de digitalización, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram. Imagino que la mayoría de organizaciones que quieren posicionarse también deben tener ya ahora la mayoría de sus redes sociales bien posicionadas. Doctor Juan José, no sé si usted nos ayuda con las preguntas, por favor. Gracias, Gisela, gracias, Giovanni. Efectivamente, vamos a canalizar algunas inquietudes de nuestros, especialmente alumnos. Tengo aquí una de Miguel Ángel Ávila. Diferencia entre marketing multinivel versus negocios piramidales. ¿Cómo identificar si es una estafa? Estaba muteada, discúlpeme. En realidad, esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algo que debemos tener en cuenta es que nada que no tenga un sustento de cálculo, nada que tenga de repente un plan de compensación maravilloso y sorprendente, puede tener un asidero de corte formal y sostenible en el tiempo, ¿sí? Es muy importante diferenciar. Hay sistemas piramidales, muchos en nuestro entorno, tanto local como a nivel de continente, ¿no? En los cuales te dicen, ingresas con, no sé, $200 y a partir de un mes ganas $1000. La lógica, como profesionales en formación, nos debería decir, ¿y de dónde salen los $800 si yo invertí solo 200? Lo que pasa es que estos 200 lo invertimos aquí, lo invertimos aquí, lo invertimos aquí, y esto te genera una rentabilidad. Entendible. Pero si no hay una información clara de qué pasa con ese dinero que invertimos, para qué sirve, cómo crece, cómo llega a ser $1000, entonces ahí es donde tenemos que empezar a dudar. Otro aspecto importante es que la mayoría de sistemas piramidales no tienen una formalización legal, de corte legal. Todas las pirámides no tienen, por ejemplo, una inscripción en SUNAT, no tienen un marco legal de soporte, no tienen de repente una personería jurídica a la cual uno pueda dirigirse,
¿no? Y la mayoría de estas generan, en este caso, afiliaciones o compras de carácter emocional, ¿no? Cuando uno ingresa a un sistema, no sé, un sistema de inversión, un portafolio de inversión, una academia, ¿no? Tiene que haber algo que tú ganes por la inversión que tú haces. Esas cosas de mágicas, por así decirlo, ¿no? Sorprendentes, atractivas, o sea, el ser humano de por sí es competitivo y, ¿por qué no decirlo? Avaro, ¿no? Entonces, si me dicen, oye, vas a dar 10 y te vas a ganar 100 o te vas a ganar 1000, vamos, y ahí, sin el criterio, sin observar, sin enterarnos, es donde se caen estos sistemas piramidales, o llamado también los Ponzi, ¿no? Muy bien, Sí. gracias. Acá tengo otra pregunta. Dice, a partir de la pandemia, ¿cuál cree usted que son los empleos que no han tenido mayor relevancia o importancia? Sin duda, no sé si la licenciada Arismendi no sé Bueno, si la podemos licenciada hacerlo las Arismendi dos, desea ¿no? responder. ¿Sí? Tú empieza y yo puedo concluir. Listo. La mayoría de empleos que se han visto afectados y, por qué no, grandemente reducidos son los de carácter operativo, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, ¿no? Voy a poner el caso de los negocios de comida rápida. ¿Sí? Los negocios de comida rápida tenían una cantidad de personal que atendía a la gente y todo ello, ¿no? Por la cantidad de confluencia de personas que tenían. Lógicamente, al empezar la pandemia, el distanciamiento social, lógicamente las ventas presenciales caen. Y al caer las ventas presenciales, tengo que reducir también los puestos de personas que brindan esta atención personalizada. Los puestos que, por ejemplo, antes había los valet parking, no sé, o sea, todos los puestos de carácter operativo se han ido reemplazando progresivamente por máquinas automatizadas. Por ejemplo, antes uno veía en la puerta de los centros comerciales incluso una persona que te ponía el termómetro, ¿verdad? Para ver tu temperatura corporal. Pues ayer fui a Plaza Norte y ya no hay. Hay máquinas por las que tú te acercas tu palma y te toman la temperatura. Entonces, esta pandemia está generando esta serie de cambios, ¿no? Y esos son los primeros puestos que se van a ver todavía más afectados. Bueno, siguiendo con lo que dice la licenciada Giovanni, bueno, efectivamente, ¿no? Ahora todo se ha digitalizado, o sea, lo que iba a ser dentro de 5, 7 años, de repente acá en América Latina, en otro continente, de repente lo que iba a ser en 3, se ha dado en un año prácticamente 2. Entonces están los negocios de minería. Minería porque el aforo ya no es el mismo, las obras se han paralizado, el sector inmobiliario también ha sido bastante golpeado, realmente golpeado, el sector también educación, en una parte u otra los profesores han sido realmente afectados, realmente en la gran mayoría, el sector gastronómico, hotelería. Entonces, todos estos rubros, el sector de todo lo que es a todo lo que es barbería, o sea, todos esos rubros que realmente eran de manera presencial, que tenían que hacer de manera presencial y que poco a poco se han ido reinsertando de una u otra forma porque hay muchas personas que viven lamentablemente del día a día por la situación de gran informalidad que existe en nuestro país y también, bueno, en América Latina definitivamente, ¿no? Pero nosotros tenemos una alta tasa de informalidad. Entonces, esto ha conllevado a que se vaya mermando y, bueno, las personas se han ido poco a poco reinventándose, ¿no? Pero esos han sido los sectores que han sido los más golpeados. Muy bien, gracias. Tengo aquí una pregunta de Rosa Marroquín. ¿Cómo visualiza usted el e-commerce en el Perú? ¿Y de qué manera se le puede adaptar a este tema tecnológico en las áreas rurales de nuestro país? Si me permite, sí.
Listo. El e-commerce en el Perú, digamos que de toda Latinoamérica, el Perú, honestamente, ¿no? Que hay que ser transparentes, es uno de los países más atrasados en el tema de e-commerce, ¿sí? En muchos otros países de Latinoamérica, el e-commerce está todavía mucho más posicionado, incluso antes de la pandemia, ¿no? En Perú se vio la necesidad, o sea, nos dimos el encontronazo ante el cierre de la mayoría de segmentos económicos empresariales. Entonces, empieza a recurrirse, oye, ¿cómo hacemos? Oye, ¿cómo están haciendo los otros países para reactivarse, para no perder de repente su flujo de ventas, su capacidad para poder sostenerse también? Entonces, el e-commerce en Perú todavía se va a difundir muchísimo más. O sea, estamos en un momento importante en que si lo vamos a aplicar o lo vamos a estudiar o vamos a ser parte de un proceso de crecimiento mediante el e-commerce, es el momento oportuno, porque esto va a crecer y más va a pasar que la gente empiece a comprar viendo los catálogos virtuales, viendo las páginas de las tiendas virtuales, que yendo a lugares físicos, por muy bonita que sea la infraestructura, por muy buena que sea la zona. O sea, e-commerce, ¿qué nos da? Nos da, por ejemplo, te ahorras el alquiler de un local, te ahorras el personal que tenga que estar en horario de atención, te ahorras el tener que comprar los productos mediante el dropshipping, tú ni siquiera llegas a tener el producto en la mano. Entonces, en realidad, sí es una de las herramientas digitales o es uno de los canales de ingresos más fuertes que va a seguir posicionándose a nivel de Perú como resultante del buen resultado que está teniendo a nivel de Latinoamérica. Aquí en Perú, de los tipos de e-commerce, el que más pega, porque el peruano sigue siendo muy desconfiado todavía, es el cash on delivery, que es el pago contra entrega. Sin embargo, en la mayoría de países como Chile, como Colombia, como el mismo Brasil, está muy difundido el dropshipping, que es la compra, o sea, pagas en el momento y llega días después a tu casa el producto, porque ya están más familiarizados, digamos, con el sistema. Ya, y con respecto al tema de, siguiendo con lo que dice mi colega, definitivamente sí, pues nosotros tenemos que realmente renovarnos, o sea, tiene que cambiar la mentalidad, las personas tienen que, poco a poco van a ir abriendo mente porque definitivamente las circunstancias y la situación realmente va a hacer a las personas, nos va a obligar a que poco a poco se vaya viendo. Ahora, con el tema de los casos de la época rural, o sea, de los lugares rurales, es un poco más complejo definitivamente, ¿no? Se tendría que tener el apoyo de diversas instituciones, de empresas que realmente quieran aportar y apoyar a estas comunidades. Hay en el sector minero, hay muchas empresas que hacen todo lo que corresponde con empresas aliadas, responsabilidad social, y por ahí se puede dar la parte de hacer un modelo ya de negocio en beneficio a estas poblaciones que realmente necesitan poco a poco digitalizarse, porque en realidad a veces ni siquiera les llegan, pues les han llegado pues las laptops para que los niños puedan estudiar, se necesita mucha inversión privada y también de ONGs que puedan aportar para que los inversores de la gran mayoría pueden ser del extranjero, pueden ser peruanos con capital peruano, puedan apostar en este caso para poder ayudar a ciertas poblaciones que son vulnerables y que son rurales, para que ellos poco a poco se vayan adaptando al cambio, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana. Si acá en Lima y en las diferentes provincias que son las principales, el cambio no se da de la noche a la mañana, hay mucha resistencia al cambio, sin embargo, es todo un tema netamente gradual, no es de un día para otro, es gradual y es un tema también de alimentar la mentalidad, mucho tema de educación, o sea, sin educación no hay nada en este caso, ¿no? Gracias. Bueno, y quisiera agregar por mi parte de que con el escenario político que tenemos en este momento, la cosa se pone mucho más complicada, ¿no? Los inversionistas están a sus marcas para irse del país. Bueno, acá hay una pregunta que no quiero dejar pasar, ¿no? Desde Catherine Sí. Palacín. En un escenario post pandemia,
¿Es posible que alguno de los negocios que han surgido o que se incrementaron precisamente por la emergencia sanitaria puedan desaparecer? Sí, ya, listo. Algo que es muy importante es lo que mencionaba hace un momento la señorita, la licenciada Arismendi, ¿no? La transformación digital es algo que ya venía dándose, ¿no? A pasos, digamos, más pequeños, más pausados, ¿no? Pero era algo que definitivamente se iba a dar. O sea, lo que ha hecho la pandemia es simplemente poner el pie en el acelerador y hacernos correr en ese proceso. Lógicamente, en hacernos correr ha habido dificultades, ha habido limitaciones, ha habido muchas cosas que tanto las organizaciones como las personas han tenido que ir, digámoslo así, sopesando, ¿no? O superando en este caso. Entonces, esta transformación digital no va a tener un retroceso. Esta transformación digital, muy al margen de que, no sé, mediados del 2020, del 2022, se haga una reactivación y volvamos a estar presencialmente, juntos, todos pegaditos, no en un concierto, muy al margen de eso, todo lo que se ha ido trabajando a nivel digital va a mantenerse y va todavía a consolidarse. ¿Y por qué? Porque las empresas, aún con intentos fallidos, aún con limitaciones, se han dado cuenta que digitalizando sus procesos, sus documentos, su información, ¿no? Pueden optimizar todavía mucho más su plantilla, ¿sí? Su planilla de personal, pueden optimizar mediante el apoyarse en la tecnología y reducir los riesgos humanos. Entonces, lógicamente, si ya diste un paso, ya probaste algo, te funcionó, por encima de las dificultades de aprender y reaprender, ya te dio un resultado, no lo vas a dejar porque ya te sirvió en su momento. Y más aún cuando veas que esto sigue creciendo, que los negocios digitales siguen disparándose. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, el banco? El banco, ustedes dirán, pero oye, la gente no ha tenido plata, ha habido desempleo, los bancos no han dejado de mover dinero. ¿Y cómo? ¿De dónde han movido dinero los bancos? Pues de los negocios digitales, del trading, de Forex, de inversión en acciones, movimiento en la bolsa, de la compra de criptos. O sea, ellos no se van a quedar. Y lo que nos pagan a nosotros como usuarios es el 2%, el 2.5%, el 3%. Es ínfimo versus a lo que ellos mueven con nuestro dinero mientras está para nosotros en el banco, ellos lo están moviendo, ¿no? Entonces, esto es algo que cada vez más gente lo saben grandes personalidades, ¿no? Lo saben grandes políticos que ya empezaron a invertir en los negocios digitales y solamente falta que lo sepan las personas de a pie, ¿no? Y sabiéndolo las personas de pie, más aún como profesionales orientados a ciencias administrativas, a recursos humanos, o sea, aunque haya una temporada dura o ardua en el mercado laboral, como profesionales tenemos el compromiso con nosotros mismos de no quedarnos y de estar adaptándonos a los cambios que brinde nuestra sociedad, incluso a los cambios tecnológicos que esto presente, ¿no? Acotando lo que dice la licenciada Joanny, efectivamente, ¿no? En pandemia, los negocios digitales es algo que ha existido. Que no le hayan dado la importancia necesaria en Latinoamérica es otra cosa. ¿Por qué por qué los países de Oriente están tan desarrollados, Europa también? Porque hay personas, por ejemplo, los freelance, las personas que en realidad trabajan desde su casa o desde cualquier parte del mundo, los community managers que no se le tomaba mucha atención, eh, todos los que son, todo lo que hacen marketing digital, ahora el tema de los podcasts que está dándose con mucho más, los e-books, o sea, todo está realmente digitalizado, sino que lamentablemente no se le ha dado la importancia porque obviamente que hay trabajos que sí van a seguir siendo operativos definitivamente, ¿no? Eso no va a terminar, pero de que se va a dar más la escala de los trabajos que son prácticamente desde casa o desde cualquier lugar de donde uno se encuentre,
y que se pueda dar y que pueda darte rentabilidad es otra cosa. Uno tiene que abrir definitivamente la mente. No van a desaparecer los negocios digitales, es más, están tomando más fuerza que nunca. No va a desaparecer el networking, si bien ha sido de manera presencial antes, ahora se ha limitado un poco por el tema de los aforos, porque la pandemia todavía sigue, y se están cuidando las personas porque eso no ha parado. Sin embargo, las reuniones de Zoom, que antes tampoco nadie le tomaba atención a Zoom, a esta plataforma, se volvió multimillonaria cuando vino la pandemia. O sea, la persona que creó el Zoom, o sea, dijo, wow, o sea, ahí fue su despliegue, ¿no? Igual el Meet, entonces, y diferentes plataformas que se han ido aperturando con el tiempo y se van a seguir aperturando. Y es más, el tema de lo que son, el tema del trading siempre ha habido, así como estaba diciendo la colega, sino que las personas tienen cierto miedo porque a veces lo confunden, porque a veces no escuchan a las personas que son personas que son expertos, sino que a veces se dejan de llevar por ciertas noticias que a veces son brindadas por el internet, y no todo lo que te diga el internet, claro está, es verdadero. Por eso uno tiene que investigar mucho, ¿no? Uno tiene que educarse. ¿Por qué? Porque así como hay personas que de repente la están pasando muy mal económicamente, familias que han perdido muchos familiares en esta pandemia, hay personas que económicamente la han pasado muy bien, y que es más, sus negocios han despegado de una manera pero tan grande, importante, que ellos ha sido su mejor año. Entonces le dice, ¿pero por qué? Porque es así, porque así es. Hay unos que tienen la información y hay otros que no tienen la información. Entonces es importante que la información circule de manera adecuada. Solamente para acotar, Gisela, es muy importante que distingamos lo que es ver un video gratuito en YouTube, donde sale Juan Pérez y dice que es experto en A y le da un gran resultado, y síganme para clases o cosas así, versus, así como cuando uno va a la universidad, uno para inscribirse en una universidad, uno ve currícula, ve docentes, ¿cierto? De la misma forma, para entrenarse en algo que uno no tiene la experiencia, es importante ver qué tan certificado está, qué tantos testimonios de éxito tiene, qué tantas herramientas formales tiene para poder dar ese soporte. No sé si el doctor José Enrique me ayuda con una pregunta, o si desea que, a ver, o si desea que yo lea la pregunta. No sé, doctor, ¿usted me ayuda? Sí, en realidad el tiempo nos va ganando, pero respondamos Cierto. esta última, sí, pero los chicos están bastante interesados y me gustaría que nos respondieran esta última pregunta, abusando de vuestro tiempo. Entonces, Con todo ¿cuáles son los gusto. riesgos del dropshipping? Claro, doctor. Perfecto. Con todo gusto. El dropshipping, como les decía, es uno de los tipos de comercio que tenemos mediante el comercio electrónico o las tiendas virtuales. El dropshipping en Perú no está tan posicionado, como les digo, por un tema de falta de conocimiento o por falta de habituarnos, ¿no? Sin embargo, en los diversos países de Latinoamérica está muy bien posicionado. ¿Por qué? Porque primero partamos de algo. Yo no tengo una tienda física, ¿sí? Pero tengo una tienda virtual, ¿sí? Y esta tienda virtual va a tener una valoración, es decir, cantidad de estrellas, va a tener opiniones de los clientes, ¿no? Y va a tener, digamos, el volumen de ventas publicado, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son de interés público, ¿sí? Y son de acceso público. Cuando yo ingreso a una tienda virtual, yo puedo ver toda la cantidad de productos que tiene, pero yo puedo ver también a cuánta gente le vendió, a cuánta gente le determinó estar satisfecho con el servicio, si hay opiniones favorables o no favorables, si tiene las 5 estrellas o tiene 4.5, pero obviamente si yo entro a una tienda que tiene 3 estrellas, yo no compro ahí. Si yo veo que en las opiniones hay
hay comentarios como que el producto no me llegó, seleccioné tal producto y me llegó otra cosa, o cosas así, no compro ahí, lógicamente. Entonces, ¿cuál es la observación o cuál es la recomendación? Que nosotros, por más que veamos la tienda hermosa, bonita, con unos precios de mega ofertas, porque así como lo vemos en la página de Saga, lo vemos en la página de Ripley, en la de Plaza B, en la de Totus, o sea, igual, nuestra tienda virtual es una tienda, ¿no? Va a tener un precio oficial, va a tener un precio de oferta, va a tener oferta hasta tal día, ¿no? Pero nosotros tenemos ahí cómo validar. Ahora, el dropshipping, ¿cuál sería el mayor riesgo? Que tú pagues un producto, selecciones, metas al carrito el producto, des clic en pagar, pagues y aunque en la parte de abajo te diga que lleguen 2 días, no lleguen 2 días por diferentes aspectos, aduana, por ejemplo, si es un producto del exterior, ¿no? Que se demore un poco. Pero como tú lo compraste en una tienda, no se lo compraste a Juan Pérez, no lo compraste por Facebook, sino se lo compraste en una tienda, tú tienes cómo hacer seguimiento de tu pedido. Tienes a dónde dirigirte. Siempre hay un WhatsApp al cual tú tienes el canal de comunicación para poder decir, mire, yo he pagado y el producto no me ha llegado. Lógicamente, una tienda virtual tiene que cuidar su imagen. No le va a convenir que vean una opinión negativa. No le va a convenir, por unos $20 que tú hayas comprado, no le va a convenir que tenga menos estrellas o que tenga opiniones negativas que puede generar que muchos otros clientes que no lo conocen dejen de comprar o deslicen el dedito y se vayan a otra tienda, ¿no? Entonces, esos son los principales, digamos, aspectos que debemos tener en cuenta respecto al dropshipping y digamos que culturalmente el Perú todavía no está muy familiarizado con ese tipo de negocios. Ojo, que puede ser un gran nicho de mercado, que puede ser algo que crezca como la espuma, pero sinceramente en este momento nuestro país está más relacionado, digamos, más, es más accesible al tema de pago contra entrega. A ver, yo veo que me estás entregando, ahora sí te pago. El riesgo para el dueño de la tienda es que hay personas que piden un producto, reciben el producto y a la hora que ya están en la puerta de su casa para entregárselo, no lo quieran pagar. Y obviamente no se les va a entregar, pero ese delivery, ¿quién lo paga? Si no recibo un pago de intermedio, lo tengo que pagar yo, el dueño de la tienda, ¿no? Entonces, no, algunas personas para poner su tienda virtual, aunque estamos en Perú, lo hacen mediante el dropshipping, porque obviamente no quieren sacar de su dinero para pagar el delivery, ¿no? Sí, exacto. Quiero acotar algo pequeñísimo, yo sé que estamos en la hora. Es muy importante, ya que se informen. Vuelvo y repito, la educación es algo sumamente importante. Si bien es cierto, no hay algún lugar, de repente, la gran mayoría lo ve por YouTube, como estaba diciendo la licenciada Giovanni, se ve mucha información, pero a veces tanta información de manera repetitiva o no de manera encausada como el ABC, ¿no? El ABC, cómo hacer tu tienda, cómo hacerlo, qué productos son los ganadores, qué productos no son los ganadores, qué funciona para Perú, qué no funciona para Perú, qué funciona para otros países, porque, ojo, el e-commerce lo puedes hacer con personas con Perú, pero no te vas a focalizar netamente en Perú si es que tú lo quieres hacer como dropshipping, que es lo que más sale, sino tú puedes venderle a Rusia, España, Italia, Europa y no te haces ningún tipo de problema, como lo vienen haciendo muchas personas que tienen excelentes resultados y que obviamente se capacitan, estudian, se capacitan ¿para qué? Para poder estudiar y generar ingresos a la vez. Entonces, creo que es muy importante, y vuelvo y repito, así como nosotros estamos estudiando o hemos estudiado una carrera universitaria, nos hemos quemado las pestañas, más de 5 años con especialización, etcétera, 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 si es algo que realmente nos va a resultar y queremos implementar para ver nuevas cosas y sobre todo para obtener algún tipo de beneficio en favor de nosotros y de nuestras familias, es muy importante que estén informados de manera correcta
que se involucren en una empresa que realmente les pueda brindar las pautas para poder hacerlo de una forma que sí vayan a tener resultados de la mejor manera y que sea totalmente legal. Eso quería dejarles en claro, ¿no? Muy bien, gracias. Yo quería acotar algo interesante, ya que en la anterior pregunta, cuando hablábamos del e-commerce y por qué las restricciones, digamos, que nosotros mismos nos imponemos al interior del país, y esto se da porque todavía seguimos creyendo que somos el nuevo mundo, ¿no? Y somos el nuevo mundo de inicial del bicentenario, ¿no? Entonces tenemos 200 años con el mismo tema del nuevo mundo, y entonces eso no nos permite desarrollarnos como debería ser. Por eso el compromiso de nuestros estudiantes de ahora de ser los nuevos profesionales, los profesionales del futuro, con un nuevo pensamiento donde asumamos el compromiso de cambiar nuestro país a partir de nuestras exigencias personales, que luego se van a extender a las exigencias sociales, y esto nos va a permitir un desarrollo con sostenibilidad económica, social y medioambiental, que es lo que más necesitamos, ¿no? Entonces, Así es. la hora es cruel para nosotros hablar de marketing, de negocios y de mercado, pero es No, para me nosotros imagino. a veces cruel, ¿no? Porque nos deja ahí. Sin embargo, queremos extender nuestro especial agradecimiento a las licenciadas Joanny Ivette Carrión Zapata y Gisela Arizmendi Bórnica por el nutritivo alimento intelectual que han compartido con nosotros en esta hermosa noche académica. Estamos seguros que esta disertación será de vital importancia en la formación profesional de nuestros estudiantes. A ustedes, licenciadas Carrión y Arizmendi, nuestro abrazo virtual y anunciarles que prontamente nuestro decano, el doctor Daniel Valera Loza, estará haciendo llegar a ustedes el certificado de reconocimiento por su valioso aporte a través de los canales correspondientes. Asimismo, expresar a los estudiantes, a los colegas docentes y a nuestras dignas autoridades nuestro agradecimiento por su asistencia a nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, y en particular de nuestro decano, el doctor Daniel Valera Loza. No olviden que todas las videoconferencias están siendo publicadas en el Zoom y se difunden a través del canal Zoom USMP de la plataforma YouTube. Gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias y felices por la Seguiremos en invitación. contacto. Claro Sí, que por sí, supuesto con que todo sí. gusto. Hasta luego, cuídense. Gracias, luego. buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Vanesita, hemos terminado. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias. Ahora sí doy por culminada la reunión. Listo. Muchas Buenas gracias. noches, René. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas muchas noches. gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Chao, Vanesita.